Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a desarrollar de los puntos que vimos el otro día. El primero, vamos a segregar. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en la última clase? Estuvimos viendo la ingeniería, el proceso de ingeniería de software. Cómo se construye un proyecto en todas sus aristas, en todas sus partes. Y ahora vamos a tratar de desmembrar algunas de esas partes como para tener una mínima idea de cuáles son las partes que la componen y cada parte qué significa y por qué lo hacemos, digamos, por qué lo incluimos en la ingeniería. Eh, Obviamente va a haber personas va a haber algunos que trabajan ya en desarrollo que por ahí, tanto esta clase como las dos posteriores, les va a resultar un poco conocidas, hay otros que no. Yo pues, estuve un poco monitoreando con lo primero que hicimos, ese ejercicio de las dos preguntas iniciales. Y bueno, vamos a tratar de cortar un ratito antes para hacer el recuperatorio, porque el otro día viendo los exámenes se terminó haciendo como las 8:00 de la noche y si no se nos va a ir muy largo. Bueno, voy a presentar, voy a compartir acá. Hoy vamos a ver, aparte de mi cara, vamos a ver arquitectura de software. Alguno que, porfa, levante el micrófono y me diga que ven bien, para que no pase lo de la otra Sí, vez. sí, 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 sí. profe. Excelente. Bien. Bueno, la arquitectura de software es uno de los componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de crear una aplicación. em, ¿Y por qué lo puse en primer lugar? Si bien no ocupa el primer lugar en las actividades que normalmente nosotros hacemos, porque digamos deberíamos empezar viendo qué es lo que necesitamos hacer, validando eso, pero la arquitectura juega un papel muy, muy importante y muchas veces es, eh, no digo menospreciada, pero la falta de tiempo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo de software, hace que la arquitectura de software sea una de las cosas que todo software tiene que tener arquitectura, pero el pensar una arquitectura adecuada a lo que yo tengo que hacer, muchas veces hace que por la falta de tiempo esto se achique eh, y entonces yo termine haciendo lo estándar, lo común, y después eso lo termino pagando más adelante. Esto es parte de lo mismo que venimos hablando siempre, ¿no? Se me enredó el cable. Cuando uno hace en cualquier actividad, hace sus diferentes partes desordenadas, las elimina por falta de tiempo, no las hace profesionalmente, en algún momento esas decisiones se pagan con tiempo, se pagan con plata, se pagan con errores, en fin, de diversas maneras. Cuestiones que a nosotros nos vuelven, los ingenieros de software, nos vuelven en problemas en la calidad de lo que presentamos, nos vuelve a nosotros cuando empezamos a achicar las partes que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, a ver si yo puedo, voy a intentar hacer otra cosa, a ver si puedo. Voy a dejar de compartir y voy a intentar ver si puedo poner esta bendita cosa, esta pizarra, a ver. Estamos innovando, ¿no? A ver, no, esto no, un lápiz acá. Bien. Cuando Si no uno hay otra página que se llama draft.io. Yo lo usaba para análisis y diseño. Si quieres hacer dibujos y demás. ahí.
¿eh? Quédense quietos. A ver si los puedo sacar. Está colaborando esta pizarra. La vamos a hacer, la vamos a poner, a ver si puedo poner una. Solo el anfitrión, quien puede iniciar una pizarra, permitir que los participantes compartan. No. Entonces ahí es mía sola. Pic. Ahí lo saqué todo, a ver si puedo. No, siguen estando ahí. Bueno, no importa. Déjenme escribir a mí. No se muevan porque si no vamos a hacer un lío. No. Miren que yo estoy viendo quién está escribiendo. Bueno, vamos a volar a la bosta. Listo, chao. Ahí está. Bueno, vamos. Cuando uno arranca un trabajo de ingeniería, esto es un quilombo. Están todos ahí. Chao. Se va la pizarra, vuelve la presentación. Bien, bueno, listo. Les iba a explicar una cosa, pero no, no se puede. Eh, Volviendo al tema que estábamos hablando al principio, cuando uno va a hacer un desarrollo, a comenzar a hacer un desarrollo, la primera parte es precisamente intentar conocer qué es lo que se requiere hacer. ¿Mm? Nosotros tenemos que hacer un relevamiento adecuado con la o las personas, generalmente no es una sola, que hace de sponsor, de creador de la solución que yo tengo que dar y a la cual tengo que responder. Entonces, esa solución requiere que, primero que nada, hagamos una idea general de lo que se quiere tener, sin bajar demasiado el nivel, ¿no? Esa idea se hace un consenso entre los actores que participan y luego sí se baja a un nivel en donde se hacen especificaciones y diseño. ¿Mm? Se especifica y se diseña qué es lo que yo voy a hacer para soportar ese aplicativo que alguien al cual yo entrevisté, cuando digo alguien, estamos hablando de un grupo, ¿no? Un sponsor, eh, me definió. Y luego sí paso a la etapa siguiente, que es el desarrollo. Ahí en el medio, eso es lo que que les quería tratar de dibujar en la pizarrita, ahí en el medio hay una etapa que nosotros debemos dedicarle tiempo y que es la arquitectura de software. ¿Y por qué hacemos hincapié en esta materia, en esta carrera, en este punto, si nosotros no vamos a desarrollar software? Quizá o quizá sí, pero no es el objetivo de esta materia. Lo vemos porque en realidad nosotros em, como analistas de ciberseguridad también debemos ser parte de la creación de la arquitectura. La arquitectura tiene que tener una visión de todos los componentes del proyecto, incluido también la persona que trabaja en ciberseguridad, para que ya desde el inicio de mi desarrollo de la solución que yo voy a crear, yo ya esté pensando cómo la voy a hacer. Por eso yo les escribí acá que desarrollar una aplicación es mucho más allá de tener una idea. ¿Mm? Si a veces uno dice, bueno, yo quiero hacer esto, listo, y empieza a eliminar, por cuestiones presupuestarias, de gente, de tiempo, empieza a eliminar partes, ¿no? Pero esto no es, el desarrollo de software no es hacer programitas, ¿eh? No es alguien necesita un programa que haga tal cosa, yo se lo desarrollo. No. Un desarrollo de software es todo un proceso que me da como resultado un aplicativo, seguramente, pero que requiere un montón de partes que si no están, no hacen que eso sea construido adecuadamente. ¿Mm? Acá sigue vigente el ejemplo que ponemos cada vez que nos encontramos en cada clase, ¿no? Cuando decimos vamos a pensar en una casa. Es necesario que yo planee, que yo defina cómo la voy a construir,
que yo analice el suelo donde va a estar puesto, en fin, todo un montón de otras aristas que no es solamente agarrar ladrillo, hacer mezcla y empezar a levantar. ¿Mm? Entonces, cuando uno va a hacer el desarrollo, un proceso de ingeniería de desarrollo de software, también tiene que tener un momento en donde va a definir la arquitectura. ¿Mm? Y dedicarle el tiempo que sea necesario. Dedicarle el tiempo que sea necesario. No importa si el cliente por ahí está apurado. Bueno, hay partes en las cuales nosotros podemos tener la muñeca con los años de acelerar el tiempo poniendo recursos o de alguna otra manera. Hay cosas que sí. Lo que no se aconseja nunca, aunque en la práctica muchas veces es muy difícil, es que estas etapas falten o tengan poco tiempo. ¿Mm? Cuando yo voy a hacer un aplicativo nuevo y voy a hacer un proceso de ingeniería que me va a llevar 1, 2, 3, 5 años, tengo que sentarme, tengo que sentarme y diseñarlo como corresponde. Una de las patas es la arquitectura de software. Fíjense que a lo último yo acá les puse la planeación inicial, no siempre refleja lo mejor. ¿Mm? A veces también me tengo que dar la posibilidad de que esto lo pueda tener que reacomodar. Obviamente que esta definición que está acá quiere decir que yo no puedo empezar un software que lo voy a hacer en capas y cuando estoy terminando me doy cuenta que es mejor hacer un microkernel, porque en definitiva agarré dos caminos diametralmente opuestos y no me va a servir. ¿Mm? Pero sí que a lo mejor dentro de la arquitectura que yo tengo pueda hacerle mejoras. ¿Mm? La parte de la mejora continua es un proceso que es muy importante también realizarlo en el caso de la arquitectura de software. ¿Mm? Por eso, como definición que yo puse ahí oscurita, dice la arquitectura de software puede ser vista como la estructura del sistema en función de la definición de los componentes y sus interacciones. Estas indican la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las partes del software. ¿Mm? La arquitectura es, esto lo digo yo, ¿no? ¿Cómo se va a conectar, cómo van a interactuar todos los componentes del software adentro de mi aplicativo? ¿Mm? De acuerdo a la necesidad que yo tenga, cómo lo voy a hacer interactuar para que esa respuesta que yo estoy necesitando sea rápida, precisa, prolija y me devuelva lo que yo estoy necesitando realmente. En la página 2 estamos viendo más o menos lo mismo que venimos hablando. La arquitectura de software es la que nos va a indicar cómo van a ser los requerimientos de esa aplicación, cómo vamos a definir cada una de las partes que la vamos a hacer. No se preocupen tanto por ahora por entender, porque cuando veamos los ejemplos que vienen a continuación y empecemos a desarrollar cuáles son algunas de las arquitecturas que vamos a repasar, se van a dar cuenta de lo que estamos queriendo definir. También incluye definir las tecnologías. En la arquitectura yo tengo que definir también sobre qué lo voy a hacer funcionar, en qué lo voy a desarrollar, cómo se va a conectar, eh, no sé, las partes que van a participar, en cuánto se va a dividir. eh, bueno, en fin, un sinnúmero de acciones, que es la que vamos a ver ahora, que nos van a indicar el camino por el cual yo tengo que guiar mi desarrollo para que tenga éxito. Si la arquitectura está bien definida, a mí me va a permitir que mi software sea mucho más fácil de hacer, de construir, mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de distribuir. Si yo tengo personas que hacen diferentes tareas, y el aplicativo está bien diseñado en cuanto a su arquitectura, me va a ser mucho más fácil la distribución del trabajo. En fin, uno de los objetivos es crear una estructura que, como dice ahí, sea fácilmente escalable.
Es decir, ¿qué quiere decir que no esté fuertemente acoplada? Que no todo dependa de todo, sino que cada cosa pueda ser un poco independiente de la otra. Obviamente que dentro de un aplicativo las partes tienen dependencia, pero si yo dependiendo del aplicativo logro determinar qué arquitectura es la más adecuada, voy a hacer que ese desacople de las partes me permita a mí manejar las cosas con mayor eh, flexibilidad. Bien, no me pasé ninguna, no. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura de software tenemos? Nosotros, esto es más o menos un paralelismo a cuando hablamos de las metodologías de desarrollo. ¿Mm? Inclusive también las arquitecturas de diseño tienen el mismo tamiz, que es, no hay una cantidad y una definición reglada. No es que nosotros tenemos 7, 8, 5, 15 arquitecturas distintas. No, hay un montón. Nosotros vamos a ver algunas para lograr entender qué es lo que yo quiero que nos llevemos de esta clase puntualmente y de este tema, que no lo vamos a terminar de ver hoy, lo vamos a ver entre hoy y el próximo lunes. Quiero que nos llevemos una idea de qué es la arquitectura. Y perdón a los que ya están trabajando, que van a ver un tema que ya lo vienen viendo de hace tiempo. Bueno, la primera de los tipos de arquitectura que vamos a ver, quizá es una de las más conocidas, eh, quizás sea una de las más usadas, pero que con el tiempo están empezando, digamos, esto es lo mismo que lo que hablábamos al principio de las metodologías, ¿no se acuerdan? Yo les contaba y les decía, bueno, la lineal era una metodología que cuando salió hizo un boom. De la nada, de todo ser un desorden, a pasar a tener una metodología rústica, era la gloria. Bueno, la arquitectura por capas, al que se le ocurrió y el que la diseñó originalmente, fue alguien que realmente la pensó con una creatividad impresionante para la época en la cual salió. Pero hoy la, la potencia de los aplicativos que se están empezando a generar ya va haciendo que el desarrollo por capas ya vaya quedando, no digo obsoleto porque es como la otra parte, ¿no? Podemos combinar, o podemos hacer como en las metodologías, podemos combinar también arquitecturas, dependiendo un pedazo. Digamos, nosotros podemos hacer una arquitectura por microservicio y de golpe un pedazo lo dividimos en capa. También se puede combinar, pero bueno, vamos a ver algunos patrones que tiene la arquitectura de capas, que fue una de las primeras que se utilizó. Es como si yo tuviera a ver, ¿cómo se puede decir? Como si yo tuviera pisos, entonces cada uno de esos pisos es una capa, obviamente, y yo pudiera dividir mis tareas de acuerdo a hacia arriba, las capas de nivel superior son las que interactúan con el cliente. Y las capas que están hacia abajo son las que interactúan hacia adentro, digamos, hacia la base de datos, hacia el hardware, ¿no? Donde yo tengo guardada eh, la información. Por eso, acá, si ustedes ven en la presentación, hay tres. Esto no quiere decir que la arquitectura de capas tenga siempre tres. Es cierto que la arquitectura de capas original, la primera que se creó y la más común y Tiene 7. estándar, ¿cómo? La primera tuvo 7 y la pasaron a 5. Bueno, pero pueden tener las capas que haga falta. ¿Mm? Generalmente se dividen, cuando son aplicativos chicos, se dividen en tres que son lo más estándar. Después, estas se pueden a su vez subdividir. Una capa de presentación, ahora le pueden llamar frontend, en fin, eso va mutando con el tiempo, en donde yo, esa capa de arriba,
la capa de nivel superior, es la que ve el cliente. Es la capa en donde yo le muestro al cliente la información que el cliente necesita. Podrían ser, a lo mejor, vamos a decirlo rústicamente para que se entienda, las pantallas, pongámosle, que el cliente puede ver, ¿no? Entonces, yo me puedo abstraer para hacer la capa de presentación porque cada capa es independiente de la otra. Ojo, es independiente pero interactúa, ¿eh? Es independiente en cuanto a que cada capa se arma sin estar pensando en lo que hace la otra, pero sí interactúa con la otra, porque si yo tengo una capa de presentación cuya primer frontend hacia el usuario le dice ingrese un usuario y una contraseña, el usuario lo ingresa y yo termino ahí, bueno, digamos, sería un software inútil. Yo tengo después, debajo de esa, tengo una capa lógica, que es la que toma los datos y que tiene a lo mejor eh, mi capa de negocio, donde se fija qué es lo que hace con lo que recibe, y después tengo una capa de datos en donde yo guardo la información que registro. Entonces, en el caso del login, vuelvo a decir, esto lo voy a decir en una forma rústica, pero vamos a suponer que en la capa de presentación yo tuviera una ventana que me dijera ingreso usuario y contraseña. Bueno, yo ingreso usuario y contraseña. Esa ventana sabe que existe pongámosle, función abajo en la capa lógica, que si yo le digo, este es el usuario y esta es la contraseña, que se la mando encriptada con todas las cuestiones de seguridad adecuadas, yo le mando, llamo a una función en la capa lógica donde le digo, este es el usuario que quiere ingresar con esta contraseña. La capa lógica me va a devolver a mí un OK o no. Es decir, pasa, es válido o no pasa. Entonces la capa de presentación, la que está arriba, la que le pidió el usuario y la contraseña al cliente, o a la persona que se quiere loguear, no tiene idea lo que hace la capa lógica con eso. Y de hecho, a pesar de que a veces cuando uno desarrolla y desarrolla mal, esos pasos no se desacoplan y a lo mejor se resuelve la capa lógica en la de presentación, lo ideal, lo correcto, lo profesional sería que la capa de presentación nunca sepa qué es lo que hace la capa lógica y la capa lógica nunca sepa lo que hace la capa de datos. Nunca. Yo lo único que tengo que saber desde la capa de presentación es que tengo que invocar a, a una llamada, a una función, a algo que está en la capa lógica en donde yo le voy a pasar el usuario y la contraseña y la capa lógica me va a decir sí o no, nada más. Entonces, si yo desacoplo convenientemente y la arquitectura mía de capas está bien hecha, si viene una persona, vamos a suponer, y me dice, mira, nosotros hicimos un revamping de la compañía y le vamos a cambiar el logo, la estética, los colores, el login ahora va a ir por allá, no sé. La contraseña va a tener que tener 12 caracteres por cuestiones de seguridad. A mí no me interesa. Yo hago todo el diseño y la parte funcional final es lo mismo de siempre. Yo llamo a la capa lógica y le paso el usuario y la contraseña. Puedo tocar todo el resto y no rompo nada, porque yo sé que la otra pata es la que resuelve. Del mismo modo, la capa lógica, a lo mejor recibe el usuario y la contraseña, vamos a suponer que, no sé, validara contra la D de Windows, entonces habrá una parte que va al lugar donde corresponde y dice, ¿este usuario existe? Sí. ¿Esta es la contraseña válida? Sí. Hará toda la inversa de toda de la encriptación de la clave, vuelve y le devuelve a la de presentación. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una pata que sabe que le tiene que pedir a la capa de datos, che, anda a verificarme si este usuario existe y decime, además, qué roles tiene, qué puede hacer. Entonces, la capa de presentación le va a volver el OK para arriba y lo va a dejar entrar. Pero después la capa lógica es la que se va a encargar de decirle, bueno, ahora vos que estás adentro, que entraste,
podés hacer por tu rol, podés hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, importante entender de la arquitectura de capas. Es una de las más comunes. No hay un número de capa definido. Está estandarizado en mucha cantidad. En una época también se pensaba de que cuanto menos capa tenía, mejor era. Después se vio que en realidad eso tampoco es cierto, porque la cantidad de capa depende de la cantidad de independencia que tienen que tener las partes. A mí me permite hacer una arquitectura de capa que yo la parte de presentación se la puedo mandar a un maquetador que la diseñe, la parte lógica se la puedo mandar a alguien que programe en determinada cosa y la capa de datos la puedo manejar con un DBA. Yo puedo ir eliminando eliminando, distribuyendo el trabajo entre distintos participantes. Lo que trata de evitar esto es el acoplamiento del trabajo. Entonces, cada capa tiene que tener un rol y una responsabilidad única. Ese es el ideal. Eh, la capa de más alto nivel no debe saber qué hace la de abajo, solamente debe saber que yo la invoco de una manera y me devuelve algo que necesito. Podría pasar que a lo mejor la capa de presentación quiere darle un listado de compra del último mes. Bueno, yo tengo que saber qué información tengo que pedir hacia abajo y la capa de presentación hacia el cliente de las compras no se encarga de hacer la consulta a la base de datos, sino que va mandando hacia abajo, se van mandando los distintos pedidos hasta que vuelve la información que yo necesito y la de presentación solo presenta, no le importa qué es lo que pasó debajo. Bueno, y lo ideal sería que cada capa tampoco sepa lo que hace la otra, porque eso también me da independencia. Queda más o menos claro la arquitectura de capas. Yo ahí puse un dibujito cuando desarrollé cuando armé esta presentación la primera vez que di esta materia, que ahora que estoy pensando en algún momento la tendría que renovar, porque eh, no es clara. Acá debería haber niveles para ser más adecuado. Eh, pero bueno, en definitiva, si uno mira acá, acá el cliente pide algo, hay alguien que lo recibe, una capa que lo recibe, va al modelo. Este dibujo que está acá, olvídense, es un espanto, no es apropiado para... Parece un DFD. Sí, tal cual. Ni más ni menos. Pero bueno, en algún momento lo voy a cambiar. Esto me quedó viejo y no sé ni siquiera por qué lo puse acá, porque ahora que lo miro, no representa lo que está de este lado. Les cuento, este año, reacondicionando un poquito la información, cuando empecé a armar la sala, eh, todos los años hay que, si bien usa lo mismo del año anterior, porque los temas son los mismos, hay que reacondicionar un poco y cambiar la fecha, ver los contenidos y demás. Actualizando un poquito la información de las presentaciones para ver qué había nuevo y demás, encontré un muchacho que explicaba esto de las arquitecturas muy ameno, muy fácil. Pero ¿qué pasa? Cada arquitectura llevaba como media hora y yo tengo que a ustedes darle el contenido en 45 Una hora. minutos, el de todas. Entonces, le dejé en la sala el enlace del canal que tiene. Entonces, si ustedes quieren mirar, a lo mejor no les queda claro esto y quieren mirar un poco más detallado, cómo se usan las arquitecturas por capa o las demás que vamos a ir viendo después, bueno, los invito a que miren los videos. Si quieren complementar, son muy útiles, están muy lindos. Tiene otra información también que me sirvió para completar otras cosas, pero bueno, en esto puntualmente de capa se lo puse porque lo explica realmente muy bien. Pero vuelvo a repetir,
lo explica con un nivel de detalle que nosotros el tiempo no lo tenemos. Está explicado para gente que se dedique a esto, no para un analista de ciberseguridad que solo va a tener que ver en qué, de acuerdo a la arquitectura, en qué momento y en qué lugar tiene que dedicarse a verificar dónde hay que hacer las recomendaciones. ¿Por qué es importante para ustedes saber lo de la arquitectura? Bueno, porque más adelante vamos a ver, yo como analista de ciberseguridad, en qué momento de estos juegos. Porque esto está muy lindo, el ingeniero, todos los programadores, todos los que trabajan, pero ¿y yo qué hago? Bueno, acá hay una explicación del anterior. Este dibujo que está acá sería más coherente que el anterior. Hay una parte en frontend. Igualmente vuelve a estar mal lo que puse, porque generalmente esto se representa vertical, no así. Pero bueno, sería la capa de la izquierda, sería la que está más cerca del cliente, que sería la primera que dijimos, la capa de frontend, la capa de presentación, una capa de negocio en donde está todo el pensamiento y después la capa de base de datos generalmente es la que tiene la menor, el menor volumen. Acá, por ejemplo, hay cuatro, ¿no? En este ejemplo que puse acá hay cuatro, para hacer notar de que eh, eso de que tienen que ser tres, en definitiva, si ustedes miran y buscan información en internet, muchos van a hablar de las tres capas, bueno, no. Las capas pueden ser n. De hecho, vamos a quedarnos con esto último que yo escribí ahí, que es que la arquitectura puede contener más capas de servicio, de repositorio, modelación de datos. Cuando sumamos más capas a nuestro aplicativo, aumentamos la complejidad, la curva de aprendizaje, pero, como yo le decía antes, desacoplamos muchísimo más. ¿eh? Pero es importante lo que dice al final, es un equilibrio lo que tenemos que buscar, es un equilibrio. Si yo empiezo, digo, bueno, para abrir el juego y para que esto sea, lo pueda distribuir entre mucha gente y hago 25 capas, no lo voy a poder sostener nunca, porque no hay forma de que se interconecten todas prolijamente, no voy a saber a quién tengo que llamar, con quién tengo que hablar, quién tiene qué funcionalidad. Entonces, es cierto que a medida que yo voy haciendo capas, puedo modelar mejor, puedo desacoplar el trabajo y demás, pero le sumo complejidad, le sumo aprendizaje, le sumo dificultad al mantenimiento. Entonces tiene que ser equilibrado. Bueno, arquitectura por eventos. Esperen que no me quiero ir muy a de miércoles con la hora. Un ratito más vamos a darle. Arquitectura por eventos. Este es otro tipo. La arquitectura por eventos es, a ver, vamos a poner un ejemplo. Nosotros en la empresa usamos YPF en ruta. No sé si alguno tuvo alguna vez oportunidad de usarlo. YPF en ruta es un aplicativo que tiene un montón de funcionalidades, pero una de las más importantes y utiliza precisamente la arquitectura por eventos, es que tiene instalado en cada móvil de la empresa, tiene instalado una computadora de a bordo, externa al vehículo, una computadora propia de YPF en ruta, que transmite información ante eventos que van ocurriendo. Por eso se llama arquitectura de eventos. Por ejemplo, si la persona que viene conduciendo pega una frenada, no sé, vamos a suponer se le cruza un chico, y el vehículo pega una frenada, esa frenada, el sistema que va en el vehículo detecta que no es normal y envía un evento, porque tiene conectividad, envía un evento de que hubo una frenada brusca. Ese evento, uno diría, y bueno, a mí qué me importa saber que el tipo frenó porque se le cruzó un pibe porque estaba con la pelota. Bueno, si yo veo que una persona frena bruscamente todos los días 15 veces, evidentemente está manejando mal. Entonces, la arquitectura por eventos me permite a mí manejar situaciones puntuales, generalmente no producidas humanamente, es decir, sino a través de tecnología, como por ejemplo podría ser esta que yo les estoy contando,
que envían un evento a un receptor, a un programa principal, podríamos así decirlo, para no embarullarlo demasiado, y que ese programa principal, que se llama escuchadores, lo que hace es, dependiendo del tipo de evento, tiene una lógica adentro y sabe qué tiene que hacer. Habrá eventos que solo los registra para informe futuro, como por ejemplo este, ¿no? Una frenada brusca es un evento que queda registrado de tal camioneta que la manejaba tal persona y que me sirve para saber cómo maneja. Sí, David. Profe, una pregunta. Según lo que usted está diciendo, una tipología de un tipo de sistema basado en eventos serían las redes OT. Eh, depende cómo la armes. Depende cómo la armes. ¿Vos estás hablando de inteligencia de las cosas? Eh, No te escucho. redes OT de las industrias, que tienen sensores, medidores. Bueno, por eso, sí, sí. Me IoT de refería la. más a las redes basadas. No sé si soy yo el que no te escucha o soy yo el No, que se le corta, tiene. se le corta. Ah, se le corta. Bueno, pero sí, te entendí. Sí, estábamos hablando de lo mismo, exactamente. Cuando uno utiliza IoT, es decir, Internet de las Cosas, que serían los sensores que están dando vuelta por una empresa, utiliza un sistema que captura, que seguramente tiene una arquitectura por eventos. Por ejemplo, vamos a seguir el caso de David. Vamos a suponer que yo tuviera una máquina que estuviera viendo salir en una fábrica, no sé, una fábrica de rueda de auto. Salen las ruedas y hay una cámara que tiene ciertos parámetros, está programada para ver cientos estándares de la rueda. Bueno, cuando la rueda sale con algún desperfecto y la cámara logra darse cuenta, porque IoT lo que hace es precisamente buscar cuando algo se sale del estándar, entonces, ¿qué hace? Genera un evento, dispara un evento. Hay alguien que lo recibe, un escuchador, un programa escuchador, que da una alerta. A lo mejor, en el caso puntual este, podría ser, le avisa al que está en la punta del sistema de producción, mirá que la rueda que va en el lugar 54, no sé, le falta el pico. Entonces, estoy inventando, pero a grosso modo funciona así. Entonces la persona ya espera esa rueda y sabe que la tiene que descartar, o al menos la tiene que correr para ser evaluada. ¿Mm? Eh, Hay infinidad de casos de este tipo, infinidad de casos. Hoy en día el IoT, que es lo que decía David, se usa en un montón de empresas. Por ejemplo, antes, se me ocurre ahora, ¿no? Yo estuve en una convención hace poco, algo que a mí me dejó anonadado por el avance a nivel seguridad que representa. Antes, digamos, por ejemplo, nosotros por regulación tenemos que recorrer el gasoducto una vez al año completo. Y, por ejemplo, los tendidos de alta tensión eléctrica tienen que hacer lo mismo. ¿Y cómo se hacía antes? Y bueno, iba uno que se colgaba de la torre y con un largavista recorría todos los cables. Hoy en día ya eso no se está dejando de usar. ¿Y qué se usa? Y se usa un dron que va filmando el cable por el costado. El dron tiene la inteligencia, porque aparte se va retroalimentando, de detectar si un cable está gastado, si tiene un fogonazo, si hay no sé, una fisura. Entonces el dron pasa el cable de un lado al otro e informa anomalías que detecta. Algunas podrá ser que estén bien, otras a lo mejor son falsas alarmas. Después va alguien físicamente a donde el dron detectó y mira a lo mejor con binoculares o se sube a una mano mecánica y revisa la situación. Bueno, pero no nos vayamos del tema. Eso es una arquitectura por evento. Es decir, algo dispara, esto está pasando ahora. Hay un escuchador, y esto es lo importante, que lo recibe y que es el que tiene, este del medio, es el que tiene la inteligencia de saber qué tiene que hacer.
A veces solamente guardar, como yo les contaba antes, el tema de los camiones. Y bueno, una frenada brusca, yo la tengo que guardar. ¿Por qué? Y porque una vez al mes hay alguien que verifica cómo conduce una persona. Entonces mira cuántas veces se pasó de velocidad, cuántas veces frenó bruscamente, cuántas veces aceleró bruscamente, cuántas veces se bajó a revisar algo y dejó prendido el auto, entonces me gastó 1 hora de combustible con el auto en ralenti cuando en realidad podría haberlo apagado, en fin. Pero hay otros eventos que disparan alarmas en el momento. Por ejemplo, humo. Un sensor de humo detecta, ¡pum!, dispara una alerta a un sistema que captura. Bueno, el detectar humo no es algo para guardar. Decía, mira, hoy a las 3 de la tarde había humo en la pieza 104 de un hotel. No, eso dispara una alerta que puede ser, inclusive hasta llamar a los bomberos directamente, ¿no? Disparar una alarma. Bueno, entonces, conclusión de esto, hay eventos, hay acciones que ocurren que disparan un mensaje hacia el sistema. En realidad, eso es un mensaje. Algo que viaja, el evento dispara una información que viaja y que el sistema captura. El sistema tiene internamente una inteligencia capaz de saber qué hacer con eso, con ese mensaje que recibe. A veces lo guardará, a veces lo avisará, depende de lo que yo programe y del tipo de evento. Y es una arquitectura que es muy buena cuando yo tengo que escalar los problemas rápidamente. Y además me permite experimentar, no, estoy diciendo cualquier cosa, programar las cuestiones en forma separada, autónoma. Es decir, yo puedo introducir un evento nuevo porque a lo mejor con el correr del tiempo yo instalo esto que, no sé, me mide consumo, temperatura, presiones y otra cosa más. Bueno, ahora voy a empezar a medir viento. Bueno, entonces yo voy a obtener un detector que me mide el viento y que va a disparar con un lenguaje, el mensaje con un lenguaje que obviamente nos tenemos que poner de acuerdo porque tiene que ser un lenguaje que el sistema detecte. Y en base a eso también le tengo que programar acá adentro, donde dice Benbus, tengo que programarle y decirle, bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer eh, con esa información que recibís? Si ustedes lo quieren ampliar, bueno, en los videos que yo le digo está mucho más detallado, pero en definitiva lo importante de esto es eso, ¿no? Hay alguien que dispara un evento, hay un mensaje que va, hay un sistema que lo recibe, que tiene la lógica adentro de qué hacer con eso, y después hay alguien que lo consume. Puede ser que lo consuma una persona cada cierto periodo de tiempo y algunos otros eventos son de acción instantánea, como lo que decíamos recién de la detección de humo. Bien. Vamos a ver este y después cortamos. El último, microkernel. El último que vamos a ver hoy, no es que hay 3, ¿eh? Recuerden que dijimos que había cantidad. Este tipo de arquitectura se llama microkernel, pero ustedes la van a conocer más rápidamente si yo les digo la palabra plugin. Es un sistema que se divide en distintos pedacitos que se acoplan o se desacoplan según la necesidad de cada uno. Es decir, cuando yo tengo un aplicativo que no todas las funciones son para todos, en vez de hacer un aplicativo gigante, yo puedo hacer un aplicativo mínimo, un aplicativo de base, y después de acuerdo a quién lo va a usar y a qué va a usar, yo le puedo agregar funcionalidades. Esto podría ser, por ejemplo, cuando yo, vamos a suponer, instalo el Chrome, el Google Chrome, el buscador. Entonces, vieron que cuando uno instala el Chrome, se instala base, ¿no? Una cosa para buscar, para abrir el Gmail, tiene alguna cosa. Pero después, a lo mejor, no sé, uno dice, a mí me gusta descargar videos de YouTube.
porque me gusta. Para mi trabajo me sirve. Bueno, yo pongo, quiero descargar el video de YouTube y a lo mejor dentro de los plugins que trae el Chrome, hay uno que se encarga de descargar los videos y que yo lo puedo agregar a mi aplicativo, lo puedo agregar a mi Chrome y pasa a formar parte. Pero ¿por qué es un plugin? Porque eso me sirve a mí, pero no le sirve a otro, a lo mejor que no le interesa descargar los videos. Entonces, si yo hiciese un Chrome con todas las funcionalidades que Chrome puede llegar a tener, tendría que tener una computadora infernalmente poderosa en mi casa, que mucha gente no la tiene. Ahora, ¿qué permite el plugin? Bueno, yo me instalo un mínimo, el Chrome base estándar, pongo el ejemplo Chrome, un sistema sería una parte estándar, que es la que todo el mundo necesita para hacerlo funcionar, y después me puedo agregar las funcionalidades que necesito para poder hacer óptimo el uso de lo que yo quiero tener en mi máquina, ¿no? En mi computadora. En este caso podría ser descargar videos, qué sé yo, consultar correos de otra gente, de otras plataformas, no sé, lo que cada uno se le ocurra. Fíjense que entre las ventajas que esto tiene, aparte del almacenamiento que es mucho menor, de que no instala cosas obsoletas que nunca nadie usa, logra distribuir también la velocidad en que se utilizan las cosas adecuadamente, sabe cómo hacer para distribuir los recursos que yo tengo entre lo que yo estoy usando. ¿Mm? Hace que sea mucho menos complejo. ¿Por qué? Porque el que diseña el plugin para descargar los videos de YouTube se olvida de lo que hace el Chrome. Hace un programa para descargar videos, que hasta podría a lo mejor, no sé si es el caso, quizá no, estoy inventando. Podría tener ese programa y yo descargar videos sin el Chrome. Ahora, ese programita que descarga videos logró ponerse de acuerdo con Chrome y mediante una comunicación entre ellos lo hace como una parte de. ¿Cuál es la ventaja? Y que a lo mejor en vez de descargarme un programa en mi máquina para descargar video, copiar el enlace de YouTube, pegarlo en el otro programa y descargarlo, yo puedo estar visitando YouTube con el Chrome, aprieto botón derecho, descargar, y ya el Chrome me hace el laburo por atrás de decirle a ese programita, che, este que está acá quiere descargarse este video. Le pasa la URL, yo me olvido de todo eso. A mí el video se me descarga, que en definitiva es lo que yo quiero. Yo me olvido de lo que tengo que hacer. Conversan entre ellos. Bueno, en este caso en el Chrome es un ejemplo que conocen todos, pero esto se podría usar adentro de mi empresa y yo podría desarrollar un aplicativo core que me sirva para todas las actividades de la empresa y después cada uno tener instalado lo que necesita. El almacén, el módulo de almacenes, qué sé yo, el que usa la flota de camiones, un módulo de seguimiento de flota de vehículos, qué sé, no sé. Cada uno la parte que utiliza. Entonces eso me permite a mí que en vez de tener un gigante que tengo que llevar a todos lados, que cada vez que tengo que modificar el gigante, yo tengo un bloque mínimo y cada uno se puede anexar las partes que utiliza. ¿Mm? ¿Eso queda claro más o menos? Un plugin no debería depender de otro plugin. Eso es algo muy importante. Cada plugin conversa solo con el programa principal. Debería ser completamente independiente en el mundo ideal. A veces no ocurre. Eso que yo dije recién de descargar los videos, bueno, no siempre pasa, pero sería una buena práctica que el programita pudiera laburar por su propia cuenta y que a la vez pudiera engancharse con un core y hacerme el laburo por mí. La ventaja es esta que yo le digo, ¿no? Yo me desentiendo de cómo funciona, pero bueno, lo importante sería que yo lo desarrolle en forma independiente. Podrían ser librerías, qué sé yo, lo que se me ocurra, ¿no? Pero definitivamente el concepto es ese, un nódulo central
y un montón de nódulos que hacen ciertas actividades y yo activo los que yo quiero utilizar, los que necesito. No uso todo. Uno a priori podría decir, bueno, buenísimo. No, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Porque por ahí a lo mejor si se me rompió el plugin o si el plugin hace un cambio y se olvidó de avisarle al core el cambio que hizo, el core no lo va a poder entender y se rompe y deja de andar. Es decir, requiere un control mucho más fuerte. Es muy bueno y muy lindo para muchas cosas, pero requiere un esfuerzo puntual en el nota. Yo no me puedo olvidar, si yo voy a tocar este plugin de acá, no me puedo olvidar que esto que puede ser consumido por esto. Entonces, por más que sea independiente, yo tengo que tocar esto y tener en cuenta este canal que lo une al sistema central para que eso no me pase. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Si no, dejamos hoy acá, así me quedo No, con los profe, chicos que ninguna van a duda. recuperar y en la clase que sigue terminamos de ver los otros que hay. Les recomiendo a los que quieran profundizar o a los que no les haya quedado claro, porque ya estuvimos una hora, es muy poquito, casi ni llegamos, 55 minutos, hablando de un tema que es larguísimo. Ahí ese muchacho en el canal explica los 4 o 5 más importantes, que van a ser los 4 o 5 que vamos a explicar nosotros. Hay uno más nosotros que vamos a ver que no está ahí, porque a mí particularmente me parece que es importante mencionarlo, para tenerlo ahí en el tintero. No se usa mucho, es para casos especiales, pero está bueno como conocimiento general. Si alguno quiere profundizar, el enlace está en la sala y lo pueden ver tranquilo, sobre todo para cuando venga el momento de estudiar. Pero bueno, todas estas cosas, si ustedes la van llevando, van a ver que va a ir bien. Yo había puesto habilitado un trabajo para hacer esta semana. Lo voy a dejar y le voy a agregar la semana que viene, porque como no llegamos a ver todo esta semana, si alguno quiere adelantar, hay gente que ya adelantó algo porque había quedado abierto el año pasado y aprovechó, pero bueno, si alguno quiere ir mirándolo, puede ir mirándolo y esperar a lo mejor que lo veamos la clase que viene para terminar y verlo más completo, pero básicamente el trabajo trata de elegir un ejemplo de algún aplicativo que no hayamos, eso se puede presentar esta semana que viene y la otra también. Bueno, en realidad van a tener 3 semanas, porque la semana siguiente es mesa de examen. ¿Alguno de los que está acá piensa rendir en la semana del 10? ¿Del 10 es? Yo, profe, Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Yo quería consultarle si en mi caso hubiera posibilidad para postergar la recuperación. Estoy complicado con algunos trabajos y quería saber si podía, o si no, directamente rendir ahora. Mil disculpas, yo Eh, lo no, había no, no, mandado por no, mensaje. Pero no hay problema, pero no, lo vemos hoy, y si no, bueno, después lo vemos más sobre el pucho de cuando termine el semestre, porque si no, se nos Sí, vale, bien, desmantela todo. bien, bien, No, bien, vale. lo que le decía es que la semana del 13 al 10, del 13 al 17, no, para atrás la semana del 13 al 10, del 13 al 17, esa semana hay mesa de examen. De finales. Sí. ¿Alguno de ustedes rinde del año pasado algo? ¿Tiene pensado rendir algo? No, Bueno, no. listo entonces. El 10 damos clase normal. Entonces para nosotros no se interrumpe, porque si no, así llegamos más tranquilos a ver todos los temas. Porque generalmente cuando hay mesa no hay clases, porque así pueden rendir, pero si alguno por esa casualidad llega a querer anotarse a rendir alguna materia de primero en la semana del 10 al 17, me avisa y vemos. Me avisa, me manda un mensajito privado y lo vemos.
Bueno, al resto de la gente lo libero un rato antes hoy. Voy a cortar la grabación para que no se haga tan larga y me